sencillo estilo de esta narración que hemos escuchado en el Evangelio, Dios tiene para nosotros enseñanzas altas y profundas, altas como el cielo, profundas como el corazón humano. Las lecturas de este tercer domingo de Cuaresma nos han hablado de agua. Dicen los médicos que después de la sensación de asfixia, quizá la más apremiante, la más compulsiva que puede tener el organismo humano es la de la sed. Sobre todo la sed en grado extremo. Y movido por esa sed, el pueblo de Israel cae en desconfianza e infidelidad. Protesta contra Moisés y contra Dios. Y por eso aquel lugar en el desierto llamado Masá y Meribá es el lugar de la tentación y es el lugar en donde el pueblo se encaró con Dios. El lugar del careo, de la reyerta, el pueblo se atrevió a pelear contra Dios, angustiado, oprimido por su sed. Y están divinamente dispuestas las lecturas para que uno, desde el principio de esta Eucaristía, vaya sintiendo sed. Y le vaya quedando la palabra sed hasta que llegue Jesús y se encuentre con la samaritana. En esta samaritana, en su modo de vida y en lo que a ella le sucede, podemos encontrar tres planos, tres niveles de lectura. En primer lugar, se trata de una mujer que va a recoger agua a un pozo. Es una escena de un pueblo. Como no existe servicio de agua potable, de acueducto, la operación de ir por el agua es fatigosa. Toca hacerlo muchas veces. Entonces tú ve reuniendo el común de estos elementos: sed, ir por agua, muchas veces una necesidad enteramente material que hay que satisfacer y que la única manera de satisfacción que encontró en el caso de esta mujer es ir muchas veces a conseguir el agua. Pero el relato que está tomado del capítulo 4 del Evangelio de San Juan nos da más detalles sobre esta mujer. Nos dice, por ejemplo, que se trata de una mujer que ya había tenido varios esposos. Y ella cambiaba de esposo. Iba a buscar otro amor, como también iba a buscar agua. De manera que así como tenía que ir cada cierto tiempo, cada día o cada tantos días al pozo a sacar agua, porque el agua se le acababa, así tenía que ir cada cierto día al pueblo a vender o a comprar amor, porque el amor se le acababa. El agua que buscaba en el pozo, el amor lo buscaba en el pueblo. Quería ella que el agua del pozo le apagara su sed, y quería ella que el amor de un hombre apagara su necesidad de afecto, su necesidad de amor.
Entonces en esa mujer no había una sola sed, sino por lo menos dos. Y a partir de una solicitud, de un favor aparentemente y trascendente, dame de beber, le dice Jesús a ella, a partir de ese favor que estaba en el nivel número uno, en el nivel del agua física, Jesús pronto lleva a esa mujer al segundo nivel, a esa sed más profunda. Pero ahí no se detiene el relato del Evangelio. Creo que eres profeta, le dice ella a Jesús. Nuestros padres aseguran que hay que adorar aquí en este monte. Este monte que ella seguramente señaló cuando estaba hablando con Jesús existe, desde luego todavía. Es el monte Garizim. Allí los samaritanos, que fueron como una especie de rama desgajada del judaísmo, con ocasión de la división entre el reino del norte y el reino del sur, es toda una historia. Ahí los samaritanos habían tenido durante décadas un centro de culto. Y entonces ellos aseguraban que ese centro de culto, que ese templo era más importante que Jerusalén. Entonces esta mujer le dice a Jesús, parece que hay que ir a ese templo, o parece que hay que ir al templo de Jerusalén, porque ella también buscaba templos, como buscaba hombres. Porque ella también en el fondo de su ser buscaba a Dios, aún sin conocerlo, y tenía sed de Dios, aún sin saberlo. Así como tenía, y le daba pena reconocerlo, sed de amor humano, y así como tenía y le tocaba saciarlo, sed del agua física. Jesús, lleno de cansancio y lleno de sed, tiene sin embargo sed suficiente para descubrir la sed del otro. Dice San Agustín hermosamente, Jesús le pidió, dame de beber, pero en realidad estaba sediento más que del agua que ella pudiera sacar del pozo, estaba sediento de la sed de ella. Ahora pensemos en cuál es la solución para cada una de estas clases de sed. La sed física la puede calmar ese pozo. La sed del amor, quizá un buen esposo, un buen marido. Pero la sed de Dios solo la puede saciar el Espíritu de Dios. Y por eso Jesús reconstruye, sana, redime la vida de esta mujer. Podemos decir, ella creía cuando iba de camino al pozo, creía que solo tenía sed de agua. Jesús le ha ayudado a encontrar las otras dos clases de sed que también tiene. Jesús va a sanar la vida de ella empezando de atrás para adelante, desde la gracia del espíritu de conversión que le da hasta la gracia de restablecerla en su dignidad de persona digna de ser amada, y hasta también ese don elemental pero necesario de un poco de agua para beber. Es maravilloso el tejido de relaciones que logra crear el evangelista en este texto que hemos leído hoy. Le dice la mujer a Jesús, ¿eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo donde bebieran él y sus hijos y sus animales? Este Jacob al que se refiere la samaritana es el mismo que en la Biblia se llama Israel. Jacob e Israel son dos nombres para la misma persona.
como lo dice expresamente el Génesis. Y de lo que se trata en el fondo de las lecturas de este domingo es que la pregunta de la mujer sea también la pregunta de nosotros. Jesús, tú eres más que Jacob. Jesús, tú eres más que Israel. Hoy hemos visto tu gloria.